Yo lo iba a ver ayer y al final no alcancé. No, yo sí un pedacito, 7 minutos. Ya. No es suficiente como para hacerse una idea. Suficiente para saber que es una película distinta, porque parte totalmente distinto y todo. La quiero comprar por Cinépolis igual quiero pagar, pero la tengo descargada por si acaso. Pero si vas a pagar, podrías esperar quizás hasta que haya una edición física y comprarte la edición física. Es que no, igual quiero pagarla porque si esta cuestión más lo que costó que saliera, así que vale 9 lucas. Es el tema, ¿irá a salir la versión física? ¿Lo tirarán? Porque Sí, hasta ahora no lo han anunciado. Sí, seguro en Steelbook. que sí, pues, si son los mismos fanáticos que pidieron la cuestión, son los que compran esas cosas. Sí, pues estoy seguro. Sí. Steelbook coleccionable y todo Zack Snyder, así que no es menor. Claro. Bueno, nosotros compramos Raya y El Último Dragón 12 para verla lucas. con los niños. Sí, salió 12 lucas. Oh. Oh, estamos al aire. ¡Oh! ¡Estamos al aire! Maldito Tulio. El tío Dela nos tiró y no nos avisó. ¿Para qué avisarles? Pues si ya están ahí conversando por la gloria de Darkseid, como dice Felipe Tapia. ¿A quién saludamos en el chat ahí que nos está esperando? Atento. Ya, pero hagamos una introducción más formal. Pues, no, sigan hablando de Snyder Cut nomás. Pero si no tenemos nada que hablar, si no lo hemos visto. Y no lo veremos. Yo no tengo 4 horas de mi vida para eso. No, yo sí. Yo espero verlo muy pronto. Si no terminando este podcast. No, yo planeo verla mañana, para ser justo. Ya tengo más o menos agenda para verla mañana y igual es larga, pues 4 horas no es menor para destinar. Sí, pues, ese es el tema. De hecho, ustedes van a tener que esperar que los niños duerman, que no es menor también, porque programarse una película de 2 horas ya es complejo y para 4... Mira, ahí nos están confirmando en los comentarios lo que estábamos preguntándonos. A fines de mayo la edición física. Está bueno el dato, porque si es así, es tan buena como dicen, merece la pena comprarla. Así que yo reconozco que me sentí estafado porque compré la versión extendida de Josh Whedon y no, me sentí estafado. Así que, pero bueno. La versión extendida de Josh Whedon igual es... Sí, pues bueno. Es como igual es coleccionable. El Snyder Cut de los pobres. Pero más que de los pobres, el hecho de es como el fanático así como que se afirma a la escena a los 5 minutos extra para ver que mejora totalmente la película, pero no. Por eso me siento estafado. ¿Viene con funa a Josh Whedon? Sí, debería venir con la funa a Josh Whedon. No guardé la boleta así para verla de vuelta. Pero bueno, nada que hacer. Así. Pero partamos de este episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Estábamos haciendo una pequeña previa mientras se unían, conversando del estreno de la semana que fue, o es Justice League Snyder Cut, pero que va a ser tema de alguno de los otros capítulos, a lo mejor, o un pequeño resumen, quizás, no sé, ahí vamos a ver, según las ganas. Dragon dice que no. Así que, eliminado. No, lo hago yo, o lo hago yo solo, o no lo hace nadie. No, ¿para qué? No, así que vamos censurar al resto. Si son todos fanboys de la Liga de la Justicia, jamás le van a encontrar algo. Aún así no quisieron hacer el especial de 4 horas viendo la Liga de la Justicia y comentando la línea. Si mal no recuerdo, cuando hicimos el programa hicieron, porque no sé si yo estaba en ese entonces, de la Liga de la Justicia, la versión original, la encontraron súper buena. Dentro de todo, sí. ¿Ven? Sí, la encontramos buena, sí. Muy bien. Yo Jovito, mantengo las palabras. De una sola línea, porque la gran mayoría del resto de los fanáticos se dio vuelta la chaqueta, como que le quitó el piso y después empezaron a decir que era mala. Bueno. O sea, no es mala, pero tampoco es así como una o séptima obra del arte, ¿no? De hecho, voy a seguir la recomendación de Felipe Tapia que dice que esa edición va a ser de colección, así que la vamos a guardar ahí. La tenemos guardadita ahí para después venderla por miles de dólares. El corte Funaki. El corte Funaki, sí. Es claro, escenas con 30 minutos más extra para más placer. De maltrato a Gal Gadot y a Cyborg. De a Cyborg, sobre todo a Cyborg. Sí. Porque de hecho no sale. Le puso como una escena de 5 minutos más el ¿cómo se llama esto? El de la Motherbox. El de la Motherbox, claro. No, y ¿cómo se llama esto?
y el Henry Cavill con papada digital. Equipo, Partamos. aboquémonos al tema que nos convoca. Aboquémonos al tema. Sí, esta es una pequeña previa, ¿no? Hoy día estamos reunidos junto a The Lagoon y Monje Icónico para hablar de algunos animes antiguos. O como le pusimos ahí en el chat, anime old school clásicos y serios de los 80 y 90. Vamos a recorrer ahí un lapso de tiempo bien interesante de los animes. Vale. Está bien. ¿Y qué animes tenemos para conversar? Yo creo que nos vamos a entrar entre los 80 y 90, ¿ya? Sí, Vamos a hacer ahí un enfoque más que nada en los clásicos. Es como nuestro capítulo de Popurrí, como los que no calzan en ninguna otra y no son suficientemente importantes como para hacer un programa propio, van a caer hoy día. No, hay varios que se sostienen por sí mismos, pero los incluimos dentro de esta revisión. El primer anime que les vamos a conversar se llama Super Agente Cobra de 1983, de su creador Buichi Terasawa. El Super Agente Cobra es un clásico, lo vimos muchos cuando chicos, un anime totalmente para adultos. Este se transmitió por aquí en Chile por el año 88, si no me equivoco. Y era de esos animes que muestran más de la cuenta y que siempre pasó colado un poquitito ahí con la censura, pero en algunos lados igual le pegaron sus tijereteadas porque tiene bastante contenido de violencia, raya ahí un poco en la sexualidad bastante explícita, la gente cobra es un loquillo, más encima aparecen chicas bonitas en ligeras de ropa bastante, con una saga que tiene aproximadamente son 60 capítulos, si no me equivoco. Se dio traducida absolutamente y la trama se basa en Johnson, conocido mejor dicho como el agente Cobra, que ha estado varios años encubierto. Se hizo una operación de cirugía plástica, totalmente como superagente. Se cambió las cuerdas vocales, su aspecto y todo para esconderse de la mafia espacial, ya que era un gran pirata, un gran mafioso que no se quería someter a las leyes de este grupo delictual. Y luego de eso es activado nuevamente por sus recuerdos cuando ya está medio aburrido y se reactiva y recupera sus memorias cuando va a una cámara de sueño. Esta parte es bien de ciencia ficción. Él va a una máquina donde tú puedes programar tus sueños. Es un cine moderno. Es como visualizaban en esos años cómo iba a ser el cine, donde tú elegías, por ejemplo, una aventura de piratas, del espacio, de bucanero, del lejano oeste y todo, y podías elegir tu historia. Y él elige una historia bien simple de harem de niña, súper, súper sanita. Nada que Pero, envidiar, ¿eh? pero resulta que se transforma en un pirata espacial, Cobra, que es el azote de la mafia espacial y, bueno, un gran enamorado de las niñas, y que tiene un psicocañón en el brazo. Lo más divertido es que una vez que despierta, la inteligencia artificial, el androide que la llevó, le dice que eso no es lo que programó. Así que ahí se empieza a revelar que en realidad este evento hizo que activara sus recuerdos y eso viene aparejado de todo el tema de la mafia espacial que lo está persiguiendo y que empieza a descubrir que este nuevo tipo es en realidad Cobra totalmente operado. Y nos empiezan los primeros capítulos a ver cómo las hijas de un gran pirata espacial tienen tatuadas, son aproximadamente trillizas o de edades muy similares y tienen tatuado en su espalda un mapa que da al tesoro de este capitán y ahí Cobra se empieza a involucrar entre engatusarlas, coquetearles, salvarlas y combatir a la mafia espacial. No sé si se acuerdan de esta serie. Esta serie es, yo la recuerdo claramente por todo esto que dice Jovito. Lo primero que iba a mencionar es que esa trama que contaste de cómo Johnson recupera su memoria y recuerda ser el superagente Cobra, me imagino que a varios de los que nos escucharon relatarla les sonó conocida, y es porque está inspirada en un cuento del el escritor Philip K. Dick, que se llama, usted lo recordará perfectamente, y es la misma historia en la que se basó la película de Schwarzenegger, El Vengador del Futuro, que salió un par de años después, que es el agente que tiene los, ¿cómo se llaman? Sus recuerdos dormidos, que va a como este psicocine, donde se meten en su mente y le reactivan sus recuerdos de haber sido
un superagente. Señalar que Weiichi Terasawa es un gran dibujante. Yo creo que uno de los aspectos más destacados de esta serie es la calidad de sus diseños, de sus personajes, son muy bien hechos. A mí me encanta. Yo el año pasado, aproveché de repasar el manga de Cobra, lo leí entero, o casi entero, porque tiene varias versiones, y en realidad las historias son bastante ingeniosas, son muy diversas. Las tramas que nosotros recordamos de la televisión son las más conocidas, la de las 3 hermanas que tienen el mapa tatuado en su espalda, pero tiene muchas otras historias muy buenas. Por ejemplo, una donde Cobra se infiltra en un equipo de deportes extremos, futuristas, ultraviolentos, donde los tipos se mataban entre sí, y tiene otras historias mucho más locas. Aparece magia, aparecen genios espaciales que conceden deseos, pero todas tienen un bastante buen nivel. Lo otro que hay que señalar es que Weiichi Terasawa, el mangaka, es discípulo del conocido Osamu Tezuka, y se nota bastante en sus dibujos, que si bien son más serios, más realistas, más adultos también. Sí, pero las expresiones como de sorpresa, y cuando pone cara simpática Cobra, es típico de Osamu Tezuka, es muy clásico. Lo otro que me pude dar cuenta después de leerlo de nuevo es que, como dice Jovito, yo tenía la idea o el recuerdo de cuando yo era niño, que la serie era muy para adultos, con mucho desnudo, mucho sexo, mucha violencia, y en realidad no es tanto. Todas las niñas salen en bikini, todas, ¿sí? El 100% de los personajes femeninos en la serie salen en bikini. Llega a ser un poco ridículo a veces, porque no importa del planeta, el contexto, el estrato social, la profesión, todas tienen el mismo traje. Pero fuera de eso... La tela es cara en el espacio. Sí, pero es de cuero, todos son de cuero, con pincho, qué sé yo. Pero fuera de eso no pasa mucho más, está como muy insinuado, pero no es tan... es como que ladra mucho, pero muerde poco. Sí. Está bien. Eso. Sí, es como un fresco simpaticón, sí, y es buena persona al final, a fin de cuentas. Sí, Está dicho. Está basado en James Bond. Es como esa es la idea, como el personaje suave, galán, ultra eficiente, porque a Cobra nadie le gana. La psicoarma en realidad nunca la explican. Yo esperaba que en algún momento explicaran la psicoarma, y nunca la explican. Es infalible, tiene una puntería que nada la supera. Nunca falla en su objetivo, aunque no lo vea. Pero en realidad como que da lo mismo. Es de esas series que las tramas son tan divertidas y los personajes tan buenos que los detalles como que no importan mucho. Tiene otras cosas, por ejemplo, Lady Armaroid, que es la asistente de Cobra, que es un androide súper evolucionado, único en su clase. Tampoco explican de dónde salió. Hay muchos villanos que son bien memorables. Si ustedes se acuerdan, el primero que salía, Cristalino. Tenía un diseño súper llamativo, muy novedoso. Había otro villano, por ejemplo, que era un alienígena plante que controlaba a las mujeres con semillas y al final las mataba. Hay un montón de trama entretenida. Ahora, esta es una serie que hoy en día sería cancelada antes de salir al aire, pero bueno, para que entramos en detalle. No diga mucho eso, porque capaz que pase. Capaz que salga ahí en New York Times algún aviso. ¡Millennial Maraco! ¿Usted la vio, Don Delagún? No opino. No. Ah, lo pillamos. Pero Dela, nunca es demasiado tarde, está en Amazon Prime. Sí, eso estaba viendo. Está la película que es como una síntesis de algunas de las tramas. Y está la serie, y está con el doblaje en español original. Sí. Porque no está con el doblaje en japonés. Y es buena. Yo creo que yo la vi hace poco, bueno, como decía, lo leí, pero también vi algunos capítulos y se mantiene bastante vigente, pese a que tiene casi 40 años. Sí. En los dibujos se nota que es como del estilo más, o sea, me recuerda más al estilo americano, pero obviamente así como anime mejor, bastante bueno, no puedo decir lo contrario, pero me recuerda mucho al estilo de dibujo de G.I. Joe, de los Thundercats, pero más parecido al americano que al japonés, pero obviamente este es 100% japonés. Dale una oportunidad. Dale una oportunidad, me parece. Sí, vale. ¿Cuál sería el siguiente, camaradas? Sí, el siguiente es este es uno de los animes que yo vi cuando me ingresé al mundo del anime, por allá por el año 93,
93 aproximadamente. Muy chico la vi en realidad. Me la tuve que repetir años después para entenderlo un poco más. Es bastante complejo y se llama Wicked City de 1987. Yo la vi en el año 93 aproximadamente, ya tenía sus 5 o 6 años, de Yoshiaki Kawahiri. Y es un detective, un policía ahí, en un mundo en que los demonios y los humanos se encuentran enfrentados y está a punto de producirse la paz. O sea, vamos a llegar a un nivel ahí de paz entre estos demonios y estos humanos, cuando Taki Renaburo, un guardián del orden, debe unir estas fuerzas, unirse con una guardiana demonio de nombre Maki para asegurar que haya esta paz y se evite que se rompa, porque obviamente hay demonios y también humanos que están detrás de tratar de impedir esta paz o este conflicto. Em, es bien potente, es una serie bien, o sea, es una película bien interesante. Los dibujos son perturbadores, sobre todo cuando uno es chico. Esto es bien heavy. Tiene escenas de sexo bien importantes. Aquí ya estamos hablando de anime para adulto. Em, y es bien caótica dentro de todo en su final. Así que es buena película. Yo no sé si esta la vieron ustedes. No me suena para nada. No, no, esta no la vi. Ahora tú tocaste un tema, un punto importante que lo hemos discutido en otros capítulos del podcast, y es que para nosotros en esa época el concepto de que hubiera dibujos animados para adultos era bastante novedoso, porque en Occidente es raro que hayan monos animados, dibujos animados para adultos, si bien los hay. En Japón es muy frecuente, pero ellos tienen súper claro que no es para niños. Entonces nos pasaba a nosotros que veíamos cosas como Cobra o lo que cuentas tú, juego de haber visto esta otra película. Wicked City, Y, sí. y claro, probablemente te causó una impresión por tu edad que no estaba pensado que una persona Como joven objetivo, claro. accediera a este tipo de animación. Ahora, yo creo que es una maravilla que exista animación con temas más adultos y de repente con imágenes un poco más atrevidas en todo sentido, pero claramente hay que tener como ojo de quién lo ve o quién tiene acceso a ello. Sí, este guionista y director de anime, Yoshiaki Kawahiri, dirige muchos animes que son clásicos de este tiempo. No solo hizo Wicked City, sino que hay algunos otros que están incluidos, pero los vamos a nombrar igual. Ninja Scroll, por ejemplo, con una buena dosis de violencia. Vampiro Hunter D, por ejemplo. Así que es un tipo que nació en Yokohama en 1950 y se unió al estudio Madhouse en la década del 70. Y luego, bueno, fue debutando ya en los 80 recién, o sea, a sus 30 y tantos años, debutó como director y hizo una seguidilla de películas entre esta Wicked City, que fue su primera en el año 87, hasta Vampiro Hunter D, que es del año 96 aproximadamente. Luego ya decayó bastante su participación y dio paso a otros, ¿cómo se llama? A otros directores y otros mangakas que fueron más famosos. Tiene una estética que es clásica de los años 80, que a mí me trae muchos recuerdos. Vamos a avanzar hacia otro anime. Este es un anime bastante más triste, de Isao Takahata, que nos abandonó hace no mucho tiempo. Socio de Miyazaki en el estudio Ghibli también, dentro de todo uno de los importantes. Es considerado también, tiene mucha fama Isao Takahata dentro de esto, y dirigió en el año 88 La tumba de las luciérnagas, donde nos cuenta la historia de Seita y Setsuko, hijos del oficial de marina japonesa que viven en Kobe. ¿Ya? Un día durante un bombardeo no consiguen llegar a tiempo al búnker donde se tienen que esconder y donde los espera su madre, y cuando ya después descubren toda la destrucción, encuentran a su madre malherida en la escuela y que se ha convertido en hospital de urgencia. Es una película absolutamente triste. A pesar de que es un anime, también esto es un acercamiento de nos vamos acercando a las emociones más simples. Estas son basadas en historias reales de las bombas atómicas y de los ataques que hubieron en Japón también. Entonces, es bien importante esta película, La tumba de las luciérnagas de Sao Takahata, y es muy triste esta. No sé si la pusieron ver. Yo, mira, reconozco que a mí me gusta mucho Estudio Ghibli, me gusta muchísimo, pero de Isao Takahata creo que no he visto nada. Y es porque, bueno, lo hemos comentado con ustedes en conversaciones informales, que para mí ver una película
o un anime o alguna cosa, siempre es como una experiencia de relajación y tratar como de olvidarme de los problemas del mundo real. Y cuando aparece este tipo de películas que son tan realistas y abordan un tema tan dramático y tan real, porque todas estas cuestiones, los cineastas, Isao Takahata y todos los de su generación probablemente las vivieron en carne propia, y por lo tanto es muy realista. Yo le hago el quite, la verdad, lo reconozco, soy un cobarde, pero prefiero no verla. No te culpo, la verdad que cuando son historias muy, muy tristes también uno como que evita sufrir, porque uno sufre con la historia, se va imbuyendo de la trama y va como empatizando con los personajes. Entonces, obviamente pasa que no te quieres llenarte de esas emociones cuando lo que estás buscando es diversión y distracción. Yo te entiendo perfectamente. De hecho, es por la misma razón que yo evito los animes más tristes, por decirlo de alguna manera. Por eso Estudio Ghibli no me atrae, sinceramente. Aunque hay de todo, ¿ah? Y tiene de todo. Sí, vamos a saludar a Bere que nos dice, solo te ponían frente a la tele y lo que veías era tu responsabilidad. Estos son los animes que logramos ver en ese tiempo. Será la No hemos educación cambiado, paternal de los 80 y sí, 90 que tuvimos, sí. no hemos cambiado mucho. Qué triste historia de verdad. Monje icónico nunca vio Remy entonces. Es Sí, que vi un hay un par de caso, capítulos. Es que eso es había un montón distinto. de series que uno, como dice Bere, tú te ponían enfrente de la tele y uno veía lo que había. Y hay muchas series que nosotros veíamos que eran realmente dramáticas. Bueno, lo hemos mencionado otras veces, creo, La ranita de Netán, La abeja maya, Remy. Candy. eh, es que Candy, por último, es como más equilibrada, pero hay otras que Sí, eran directamente melodramáticas o También. dramáticas, eran o dramones. ¿Cómo se llama esta? Ángel, también. ¿Qué más? sí, pero ahí es menos triste, po. Eduardo Benítez nos dice, esta peli la quiero ver, pero no logro tomar coraje para mirarla. Es muy triste en realidad. Mira, Isao Takahata nació el 29 de octubre del 35 en Tokio. O sea, O sea, para toda sí, esta po. Segunda Guerra Mundial estaba chico y todo vivió este tema. Peor todavía, po. Pero Sí, 10 años es una edad en la cual tú estás logra como entender, sí, pues, por sí. supuesto, por supuesto. Y son recuerdos que probablemente no lo abandonaron nunca. Hay un montón de japoneses a través del anime y otras formas de arte que han hecho terapia de sus experiencias cuando niños, que han ido tirándolo para el chiste, tirándolo para el drama, porque si tú revisas las temáticas del anime, siempre hay destrucción masiva, siempre hay ciudades arrasadas, siempre hay bombas atómicas, es una cuestión que los tiene muy, muy pegados. Bueno, probablemente va a cambiar ahora con las nuevas generaciones, pero es todo un tema para ellos. Sí. De hecho, lo que hizo Isao Takahata, dirigió Heidi, ¿ya? La Niña de los Alpes, un anime clásico que lo vimos y cuando todavía no sabíamos que eso también era anime. Marco, o sea, imagínense la historia triste, pues. Mm. De los Andes a los Apeninos, una historia donde deja botado, entonces tiene mucho tema con la infancia también y con el abandono. Es mucho más profundo en ese sentido que a lo mejor que Miyazaki, que busca dar fábulas con su historia, busca entregar historias de la naturaleza, historias medioambientales a lo mejor, también potentes, pero no tan... Aquí él se preocupa mucho de la orfandad, de los niños pequeños, del sentimiento de los niños abandonados. Y lo último que dirigió fue el cuento de la princesa Kaguya, que es un cuento típico japonés, que esta princesa que cae de la luna en el año 2013, 5 años antes de que él falleciera. Fue incluso nominado al Oscar. Es una historia muy bonita. A mí no me gusta tanto como película, pero la historia es muy bonita. Así que también les recomiendo ahí que la tienen todavía disponible en Netflix, el cuento de la princesa Kaguya de Isao Takahata. Así que... Pero la tumba de las luciérnagas es absolutamente algo bien, bien triste. Mm. Ah, Loreta Pérez nos dice, hola, se necesitan al menos 3 o 4 generaciones para superar esos traumas que se heredan de una generación a otra. Sí, todavía los japoneses, lo que mismo que decía Icónico, todavía los japoneses están ahí contando destrucciones. Bueno, Godzilla es un evento que todavía está vigente y es una representación de la destrucción absoluta, del caos atómico, etcétera. Así sí, como nos dice piensen lo Loreta, que sí. pasa acá en Chile con el tema del golpe militar del año 73. Han pasado 50 años prácticamente y todavía está súper fresco en la memoria de mucha gente y mucha gente joven. Y es por lo que dice Loreta, es un trauma
que se hereda, o sea, las familias le heredan a los niños sus traumas. En Japón pasa lo mismo, ellos tienen mucho más tiempo con el tema de las bombas atómicas, sin embargo, todavía lo tienen ahí presente. Sí. Bere nos dice un dato curioso pero inútil de la tumba de las luciérnagas, que cada año lanzan una lata de dulces conmemorativas como la de la película, pero con los personajes. Sí, bueno, parte de la conmemoración también de la bomba atómica, o sea, esta película es parte de eso. Y Cristian Oribe nos dice, ¿se acuerdan cuando lo dieron en TVN? Se tiene que estar refiriendo a Super Agente Cobra, que efectivamente lo dieron por televisión nacional A las Sí, 10 de la mañana. a las Yo me 10 de la acuerdo mañana los días perfectamente. sábados, tempranito. sí, Ya, Pasaba piola. con las claro. chiquillas ahí en tanga ya potope. Nada, ni tan a tope, si en tanga tapaba cualquier cosa. Como eran bonitos nomás, para niños. Sí. La siguiente película, para mí, es realmente la que me inició en el anime, dirigida por Katsuhiro Tomo, del año 89, pero esto yo también tengo que haberla visto por ahí por el año 93, 94. Eh, uno va apreciando, obviamente, como muchas cosas en la vida, de repente va apreciando distintas cosas, distintas etapas de la vida. Esta yo me la he repetido, yo creo que como cada 10 años aproximadamente, y uno va agarrando fragmentos nuevos o dándole otra visión. Entonces, parte del crecimiento humano para compartirles dentro de este análisis de animes para adultos. Y estamos hablando de Akira. En el año 2019, la ciudad de Neo Tokio está sometida a una presión constante, después de haber sido reconstruida tras la Tercera Guerra Mundial. Volvemos al punto De la de la guerra Tercera atómica. Guerra Mundial. Kaneda y Tetsuo son dos amigos que lideran la banda de motoristas Las Cápsulas, que siembran el caos en una urbe llena de manifestantes con revueltas sociales, corrupción política, y Kaneda siempre se preocupa de su hermano, o a quien trata como hermano Tetsuo, que no soporta que siempre le ande salvando la vida o que lo ande salvando de las peleas ahí con el enemigos que son estos payasos que andan dando vuelta ahí dentro de otras motos también como banda rival. En las calles nos encontramos inmundicias, vagabundos, colegios deprimentes, todo un tema donde la tecnología está muy avanzada, pero también vemos muchas orbes bien caóticas. Hay movilizaciones, hay algunos que quieren volver a lo natural, una regresión a la naturaleza para reversar todo este caos. Y por ende también hay que meter mano dura. Ahí, aquí nos muestran bastante la represión en relación a las protestas que obviamente se salen de control, y una sociedad que debe tomar una misión con Consejo de la Ciudad, con el ejército, de tratar de contener a estos manifestantes neo-Tokio, que no lo vemos tanto en Tokio en estos años, pero sí lo hemos visto, por ejemplo, con las protestas de Hong Kong, muy similar o Vigente, muy claro. visto en este tiempo. Eh, y en medio de esta anarquía, cuando ellos se enfrentan ahí a los payasos, se produce el contacto de un pseudo investigación del gobierno para niños con propiedades o habilidades paranormales, y el mismo Tetsuo, que ahí termina con ese contacto y termina transformándose en una fuerza sobrenatural, en una especie de poder primitivo llamado Akira. Akira, Kaneda. La música es espectacular, la animación es de otro mundo. Katsuhiro Tomo, a pesar de que no tenía tantos anime en ese minuto, después nos sorprenderá con Neo Tokyo, Steam Boy Memory, se vuelve el padre del anime adulto en este minuto, y Akira es una de las obras cúlmines del anime todavía hasta esta fecha. Estrenada, imagínense, en el año 89, o sea, ya cumplió 30 años. Sí. Parte de los Pero aniversarios. Akira es, yo diría que de las obras de animación japonesa más influyentes en Occidente, en todo lo que es literatura, cine, ciencia ficción, en todos sus ámbitos. Tiene un excelente setting, digamos que la ambientación en la que crean para esta historia es muy atractiva. Esta ciudad post-apocalíptica, mezcla de futurismo y decadencia, ha sido imitada 1000 veces en múltiples obras. Los personajes son atractivos, el conflicto que ellos tienen, la relación que desarrollan, y si a todo eso le sumamos, o sea, tenemos todo el estilo, todos los personajes, qué sé yo, la otra trama, la trama
de los poderes paranormales, esta criatura mitológica, prácticamente mitológica que es Akira, la hacen realmente una obra muy memorable. Yo, a diferencia del juego, a mí me gusta también, pero la tengo en manga, o en realidad cuando logro juntar mucha plata, voy y me compro un volumen, porque son súper caros, y hasta ahora he logrado juntar uno, pero tengo pensado comprar el resto, porque en realidad es una obra maravillosa y yo creo que el que no la ha visto tiene que ponerse al día. ¿Dónde la usted la vio esta Akira? Sí, la he visto un par de veces y me sorprende cada vez que la veo. De hecho, la trama se me enreda muchísimo. Debo reconocer que no siempre entiendo muy bien el concepto, más allá de esto de que cuando ya logra la parte experimental así salirse de control y Kaneda desata estos poderes y estas transformaciones grotescas que tiene. Que convirtiéndose en Akira ya, para mí como que la historia ya pasaba a ser algo súper totalmente estratosférico. Me gusta como anime, claro, es un anime como para pensarlo en el sentido de qué pasaría si tuviera un futuro de ese estilo, así tan decadente, tan trágico, y qué pasa con estos huérfanos, porque al final de cuentas los huérfanos son los que en realidad son sometidos a estos experimentos para buscar el, La aparición de Akira, sí. la aparición de Akira, claro. Entonces, ese es el chiste. Ahora, que también está la parte, entre comillas, ¿qué es lo que harías tú si tuvieras este poder? Porque de aquí lo que hace justamente Kaneda Tetsuo. y de Tetsuo es como entrar en el juego de uno como protege al otro, en el de este ámbito normal, como bien lo decías tú, Jovito. Luego el otro adquiere un poder sobrenatural y como en principio quiere como llamar la atención de su hermano protector y después quiere sobrepasarlo y después siente envidia porque aún siendo más poderoso que él, siente que lo relegan como a un segundo lugar, a un segundo plano. Y ahí es como que desata ese poder y furia de descontrol y plantea el tema de qué pasaría si tuviéramos un poder tan grande y no supiéramos cómo manejarlo. Entonces, hay distintas subtramas que uno puede leer en esta historia. Los dibujos son fascinantes, incluso para la época, porque yo la he visto un par de veces de nuevo en Netflix, que está disponible todavía, y la verdad es fascinante volverla a ver y cada vez con mejor calidad porque la reeditan y la sacan la mejor opción. Entonces, bastante bueno. Me gustaría ver el manga, a ver qué diferencias hay o qué Es detalles tiene distinto, respecto. la historia es mucho más larga, el tema de Akira es distinto. Ahora, una cosa no le quita el valor a la otra, la película No, es claro. fantástica. Como Pero dices vale tú, la pena, o pues, sea, si te gusta la historia, vale la pena porque es como una edición extendida y con extendida, mucho más eso. detalle y otras A eso tramas. voy, a eso voy, sí. A eso como voy, porque el hecho es que uno puede como extenderse con el manga, más allá de que lo otro es un tema de formato, por eso lo menciono. Mm. Pero así que muy buena y recordada. Sí. Sí, Bere nos dice si sí, Big Hero sacó el Big nombre de Hero San 6. Fran Tokio y las relaciones de los emos de Akira. Mira, no, yo no sé bien la fecha, no sé si hay inspiración directa ahí, pero obviamente muchos cineastas, no solo de películas de animadas, sino que en Oriente y en Occidente, reconocen la influencia de Akira. Ese es el gran legado que tiene. También hay muchos que dicen que esta es una de las obras a nivel de películas que le abrió el camino a todas las otras películas orientales a que desembocaran o confluyeran hacia Occidente y fueran tomadas en serio, porque son películas de un nivel muy alto en realidad. De hecho, de repente suena un poco ilógico que, por ejemplo, para las nominaciones al Oscar, eh, solo se haya premiado, por ejemplo, El viaje de Chihiro. Y teniendo tremendas películas y que hay un tema de tratar de no postularlas mucho, salvo hay contadas excepciones, y se siguen repitiendo los premios entre Disney y Pixar nomás, pero que no Y son ahora malas entre películas, Disney y pero Disney. es bueno, ahora Sí, entre claro, Disney. Disney y más cine. Sí. Hmm. Pero mira, yo creo que ha sido un tema que ha ido progresando a lo largo del tiempo, porque nosotros cuando éramos jóvenes, hace tantos años, el anime era una cosa muy novedosa, era un descubrimiento, era algo nuevo. Hace Llegaban las tiempo, amigo. cintas dobladas o subtituladas casi a nivel artesanal.
Y nosotros lo vivimos en paralelo prácticamente con Estados Unidos, que es donde se mueven estos premios, donde está la industria del cine más desarrollada. Y eso ha ido calando de a poco en Estados Unidos y cada vez más, y hasta que hoy en día la influencia del anime en el cine es absolutamente innegable. Recordemos, por ejemplo, cuando salió Matrix, el año 95, que todos Sí. nosotros como fanáticos del anime supimos reconocer ahí de manera muy tangible o muy fácil la influencia que tenía Akira. Akira, Ghost in Que the Shell también, sí. Akira sí, específicamente es una película, ya ni siquiera es como la estética en general, sino que Akira. Y como dice Jovito, Ghost in the Shell en una película de Hollywood que además fue muy exitosa. Y de ahí en adelante eso se ha ido repitiendo y ha sido cada vez más. Y bueno, la culminación de todo esto fue con el Oscar que tuvo El viaje de Chihiro, que según muchos es la mejor película de Ghibli. Yo no comparto su opinión, pero hay que reconocer que es una película maravillosa. Hmm. Bere nos dice que hablaba de la relación de los hermanos Hamada en Big Hero 6. Puede ser una sensación similar de protección, eh, pero ahí se llevaban mejor ahí los hermanos Hamada. Y Cristian Uribe nos señala que efectivamente se estaba refiriendo a Cobra en la televisión nacional. Sí, pues se descoló ahí lo que hablábamos sábado a las 10 de la mañana. Y Eduardo Benítez nos dice, hoy en día la academia perdió credibilidad. Ahora se nominó una película en la que sale protagonistas mujeres, pero ya no sabe si es por la calidad o simplemente por la agenda política. Sí, Por puede la ser. agenda. Sí, puede ser. Sí, Sí. pasaba que este año las películas nominadas a mejor director, o sea, los nominados a mejor director, me parece que eran puras mujeres. ¿Estoy equivocado? Son principalmente mujeres, hay como 3 mujeres nominadas, los Globos de Oro también pasó. Yo no me quejo, de lo que velábamos el otro día en el especial de películas de guerra. Catherine Bigelow ganó con una tremenda película y yo creo que si la película es buena, es irrelevante. Lo que sí me parece feo de repente es que solo por el género nominen una película y no por la calidad de la misma y dejen fuera otra que pudiera haber tenido opciones de figurar o de ganar incluso. Y ser mejor, claro. Ahora, el tema de los Oscars, nosotros, bueno, yo siempre reconozco que siempre los menciono cuando hablamos de las películas, esta ganó tal Oscar, esta ganó tal otro Oscar, pero hay que reconocer que no siempre premia la calidad, sino que hay todo un marketing detrás, el dinero, los estudios, porque si tiene un Oscar, vende más, claramente. Sí, claramente. Pasamos a la siguiente película que es Ninja Scroll. Ya habíamos conversado de Yoshiaki Kawahiri, pero aquí ya cuando el anime está bastante más abierto hacia Occidente, nos trae una historia netamente japonesa, basada en un drama de época con ninjas. Supuso un hito artístico y cultural que cambió la forma de pensar en el género de acción dentro de la animación japonesa. Es ultra violento en algunas cosas, para algunos también es una joya, en que equilibra música, imagen e historia. Inspirado en la obra del autor Futaro Yamada, narra la historia de un ninja vagabundo del periodo Edo, llamado Kubei Kibagami, que se ve envuelto en una conspiración para derrocar al shogunato de Tokugawa. El gran punto que tiene esto, donde nos mezcla bastante de un poco de fantasía sobrenatural y un poco de historia medieval japonesa, es que efectivamente esto es un poco menos digerible. Hay que saber un poquitito qué es un shogunato, qué son los ninjas, las diferencias con los samuráis. Entonces tiene hartos puntos. Esta película además nos sumerge en un Japón feudal que es bien complejo, una historia entretenidísima para quienes les gusta la historia del Japón feudal, de cómo se estableció el imperio actual que tienen, es muy interesante, pero también tiene hartos tramas, entonces nos sumerge en este Japón feudal lleno de samurái, shinobis, ronin, que son asesinos pagados y todo, y todo se interrelaciona con una muy buena animación, muy buena música y además escenas bien notables, escenas sexuales también. Aquí ahí tenemos este monstruo que se le cortaban los dedos, es que cuando rapta a la niña es bastante depravado en su accionar contra la O chiquilla y sea, bien explícito todo, así que la viola, ¿no? Lisa y sí, llanamente. sí. Mira, nosotros, esta película, yo tengo que haberla visto como a los 15 años, y al igual que Jovito, comparto que es una película fascinante, en todo sentido, porque desde la ambientación en un periodo histórico de un país que es culturalmente muy atractivo y exótico para nosotros en Occidente, sumándole
estos ninjas que eran muy diferentes a lo que nosotros habíamos aprendido occidentalmente, estos ninjas más reales, y que a la vez tienen este toque sobrenatural, porque la película es prácticamente de fantasía en la forma en la cual presentan los poderes que tenían estos ninjas, con una animación maravillosamente buena, un diseño de personaje súper bueno, y niveles de violencia y sexualidad a la cual no estábamos acostumbrados nosotros a ver en la tele. Es muy sorprendente lo gore que puede ser esta película, pero a la vez es súper fascinante. Si no, bueno, yo creo que las películas que estamos mencionando hoy día son todas recomendadas, pero es interesante verla en el contexto histórico en el cual esta película salió, porque realmente es muy para adultos. Y si tú la ves hoy día, yo creo que eso no va a haber cambiado. Yo la vi de 15 años más o menos. Sí, la vimos en esas copias rascas de VHS, pirateado. Pirateado, sí, es verdad. Sí. Sí, yo reconozco que a mí el gore fue lo que me mató, así como, fue tremendo. Así que, como dices tú, tiene como varias subtramas y varias historias cortitas entre medio, pero es verdad que no entendía mucho por lo que bien decías, que las imágenes eran espectaculares, las batallas eran alucinantes, había mucho misticismo en las habilidades, de hecho se copia mucho ahora en esto, siempre me recuerda al Naruto este tema, Claro. por ese lado, esa es como el descendiente actual de Ninja Scroll, por la diferencia que no tiene nada de gore, ni de sexo, ni mucho menos. En cambio, esta ya es como la obra magna del tema, pero requiere de su conocimiento vasto para entenderla y digerirla. Así que, como que ahí, en ese sentido, recomienda leerla con enciclopedia al lado. O verla. Esta película hace muchos años que no la veo. Quizás, ¿qué opinaría hoy en día? Quizás haya que hacer una revisión como un reencuentro con las películas de la infancia para ver cómo cambia la percepción. Yo recuerdo que me gustaba mucho, muy fascinado con todo lo que presentaba Ninja Scroll. Sí, puede que cambie la perspectiva. Es como cuando uno vuelve a degustar los dulces que probaba cuando era niño, estas reediciones que sacan, y uno por ese motivo no le encuentra el mismo sabor, no la aprecia de la misma manera. Obviamente los tiempos cambian. Así que, ¿por qué no? Sí, antes de entrar a nuestra siguiente película, vamos a leer un poco de los comentarios. Felipe Tapia dice, son merecidas las nominaciones. Chloe Zhao era cosa de tiempo que fuera reconocida. Y Eduardo Benítez le comenta, claro, nada más que existen excelentes directoras que antes no fueron reconocidas. Y ahora tienen chance, pero se colará alguna que solo es por agenda o dinero del estudio. Bueno, sí, eso es un poco inevitable también dentro de lo que estábamos conversando respecto a la academia. Así que les recomendamos Ninja Scroll de... Es que Felipe Tapia y Eduardo Benítez tienen toda la razón, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos antes de atribuir esta predominancia de directores femeninos en los premios directamente a una cuestión de agenda de género, sin ver las películas y decir, oye, realmente las directoras son buenas y se merecen este premio. Sí. Porque capaz que hayamos llegado a un periodo de la historia en la cual se han conjugado los elementos que han permitido que se luzcan estas directoras, como que salgan a flote de encima de la gran masa del cine, y que sea un reconocimiento, como dice Felipe Tapia, merecido, y que llega tarde incluso. Así que yo creo que debiéramos tomarlo como un poco más de calma, ver las películas y después decir si fue merecido o no. No, sí, hay que verlas, por supuesto, sí. Sí, ojalá sea de esa forma y no lo contrario, como es esto, un tema de agenda nomás. Sí. Entrando en la siguiente animación bien cabezona, nosotros la tuvimos acá en la televisión abierta también. Se dio para que la viera el público juvenil, porque no era para niños, igual lo trataron de aclarar, hubo aclaraciones, algunos conflictos ahí respecto a la emisión, que es Neo Genesis Evangelion de 1995, ahí parte este punto, de Hideki Anno. La historia es en el año 2015, o sea, ya lo pasamos esto, ya nos adelantamos a Evangelion. Fue el segundo impacto. El mundo está al borde de la destrucción. La última esperanza de la humanidad está en manos de la corporación NERV y sus Evangelion, máquinas gigantes capaces de derrotar a los ángeles
que asolan la Tierra. Gendo Ikari, el jefe de NER, busca pilotos compatibles porque estos grandes maquinarias se deben sincronizar con un piloto, estos EVA se sincronizan. Y ahí toma distintos niños, porque son los jóvenes los que son más moldeables para que la mente se pueda sincronizar con este EVA, y entre ellos está incluso su propio hijo. La vida de Shinji Ikari, el hijo de Gendo, cambia drásticamente cuando su padre los obliga, o los lleva, o los invita, como quieran tomarlo, a pilotar el EVA 01, porque además la piloto del EVA 00, que es Rei Ayanami, se encuentra totalmente malherida, y bueno, ya a él no le queda otra. El destino de la humanidad recae sobre sus hombros. Nosotros hicimos una gran revisión de Evangelion que está disponible en Spotify, Monjes Fanáticos, así que no vamos a entrar más detalles de la historia. Es una serie que, como les comentaba, que algunas no son para todo un capítulo, pero Evangelion en particular sí hicimos todo un capítulo, así que es bien compleja. Si uno le da una lectura simple, es una historia de robot, acción y destrucción. Sí, pero esa es la primera lectura muy superficial. Si después empieza a hilar, Hideki Anno acá se volvió loquito porque mezcla conceptos religiosos, existencialismo. Hay un pseudo capítulo de que todo va a estar bien y que todo es casi una alucinación, es una locura del porte de un buque. O sea, para mí es una muy buena serie también, con personajes muy reconocibles, muy buena serie. La canción está considerada uno de los openings más famosos del anime. No la vamos a cantar porque si no vamos a parecer ridículos. No, por favor. Córtalo. Pero mira, hablando de la música hay que reconocer, Neon Genesis Evangelion, tanto la serie como los OVAs, tienen una banda sonora pero magistral, espectacular. Mezcla de ritmos clásicos, sonidos más modernos, muy acordes con las escenas que van en la animación. Así que, por supuesto, no le vamos a dar el gusto a Eduardo que nos pide que cante. Oye, yo puedo decirle, puedo contar a los jovencitos que nos escuchan que la primera canción que yo bajé de internet fue el opening de Evangelion en formato MP2, porque sepa que existía el MP2 antes que el MP3. Antes que lo volvieran de paga el MP3, sí. ¿Y cómo la cantaba? Mira, Hideaki Anno, el director de Evangelion, es de la escuela de Ghibli. Él trabajó con... Sí. Bueno, en realidad no es de la escuela de Ghibli, trabajó con Miyazaki en Náusica. Si ustedes se acuerdan de la película de Náusica, que es de antes de que se creara el estudio Ghibli, en la escena donde salen los dioses destructores, en realidad tenían otro nombre, pero no me acuerdo ahora, y tú lo comparas con los Evangelion, se parecen mucho en la animación y en el diseño. Entonces Hideaki Anno estuvo a cargo de esas escenas. De esa animación, sí. Y claro, lo que hace él es tomar muchos de los lugares comunes o de los tópicos habituales de los animes de robots gigantes, como Iron Man 28 y Mazinger, y le da esta vuelta de tuerca pseudo existencialista, pseudo religiosa, pseudo un montón de cosas, porque yo reconozco que en su época, cuando yo la vi, tenía 14 años, me pareció súper misterioso y profundo, y tengo 14 y esto es profundo, pero ahora que lo veo de adulto, me parece que es muy falso lo que presenta, como que le tira elementos de existencialismo, tira cuestiones así como de religiosa, imaginología del catolicismo, como para darle caché a la serie. Entonces lo terminaron como fuera, ¿ya? Y por tanto no queda otra que hacerlo a la rápida nomás, y ahí donde empezaron a cortar animación, meterle más trama filosófica con un par de dibujos que apenas se movían para tratar de extender la historia, de explicar en algo, y al final el corte abrupto de hola, esto es una alucinación, Shinji despierta, está todo bien, ¡pa! El cachetazo, listo, tanto para Shinji como para el espectador. Y sin contar la parte donde después en el final malo, porque no sé si, o sea, que no es malo, que en realidad es el bueno, pero es el final malo psicológicamente, es el que te motiva a suicidarte si eres caro chico adolescente con cierta edad. Así que bueno, en realidad tiene mucha arista y el análisis psicológico de los personajes es tremendo.
Ahí hay todo un tema que para mi gusto es como una autopsicoterapia del autor en Los esta... personajes un poco enfermos, los Y personajes los muy muy enfermos. enfermos y los recontra De enfermos. O los sea, no había recontra nadie enfermos, sí. sano en esa maldita serie, no había No, nadie todos tenían normal. algún trauma, porque Todos hasta muy Misato le mal. hacía al Sí, copetengue. todos tenían No, si todos alguna estaban cosa. súper malos. Pen Pen Pero yo bueno, creo que era el único. No, El si era pingüino. raro también. Hasta Pemben, pues era raro, sí, pues, un pingüino ahí que vivía solo y era solitario, no podía ser... Sí, el más normal era el amigo de Shinji, el que le hacen que lo aplastan. ¿Te acuerdas? Ah, sí, es que El más termina, normal. termina hospitalizado. Listo. Listo. Sí, era algo así, sí, eso es verdad. Pero bueno, Bueno, sí, sigamos. por ahí alguien, Eduardo Benítez, pone que hay que leer una guía de en qué orden verla. Si tienen interés en revivir esta serie o retomarla, y aparte de las películas que salieron, el manga es bastante bueno, porque el manga lo hicieron después de la serie, es por los mismos autores y explican bastante más algunos detalles, aclaran aspectos de la trama que de repente no quedaron tan claros en la serie, es más ordenado y es bastante bueno, así que yo lo recomiendo. Ya, que cante Jodito, vamos. Na, na, na. No, 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 no. el ending también era bonito. Fly Me to the Moon de Sinatra con distintas versiones, muy bueno. O sea, la versión. De hecho, esto es una anécdota de mi ignorancia nomás. Para mí, Fly Me to the Moon era icónica por esta serie, obviamente, por el anime. Fly Hasta me que to the entendí que la moon, canción era más vieja let que el me Natre y play, obviamente la cantaba Frank Frank, let Sinatra. me play among the stars. Alejandro Pereira nos dice, Evangelion tiene muy buena animación. Un personaje con una buena construcción, pero un pésimo final. Y saludamos a Gabriel Lagos que dice, hola monjes, otra vez llegué tarde. Nunca es tarde, Gabriel. Súmese nunca está. nomás. El siguiente anime es para mí una maravilla también, Ghost in the Shell del año 95, dirigido por Mamoru Oshii, creador también de Pat Labor, basado en un manga. El manga también es bueno. Yo en esta ocasión también me leí el manga de Masamune Shirow, que se va por otros lados, tiene otros cambios y todo eso. El manga Eh, hentai. de Masamune Shirow, un poquito más fuerte nomás, pero Manga gente. este es más de la línea del cyberpunk, más cercana a Blade Runner, por así decirlo. En el año 2029, el planeta se recupera de la Tercera Guerra Mundial nuclear. El plano geopolítico se ha transformado sustancialmente y una de las potencias más destacadas es Japón. No me extrañaría porque son re fáciles de levantarse después de alguna catástrofe. Una nueva guerra fría emerge, convirtiendo a la política internacional en una enrevesada lucha de intereses maquiavélicos, delincuencia tecnológica y terrorismo cibernético. ¿Ya? La integración hombre-máquina ha hecho un avance vertiginoso en adelantos tecnológicos. ¿Ya? Se inicia la lenta aparición embrionaria de la llamada poshumanidad. Los implantes y aparatos prostéticos son empleados en forma recurrente, incluso dando habilidades y potenciando algunos órganos y extremidades naturales de las personas. Operaciones por cambio de ojo, oído, brazos, piernas, corazón, etc. El personaje principal de esta película es Motoko Kusanagi, una cyborg completa, a excepción de su cerebro y su médula. ¿Ya? Em, y se le llama el Ghost en la película, que es la conciencia o El espíritu alma, del individuo original, ya que es claro. el alma que tiene. ¿Ya? Ese es más o menos el contexto de lo que es Ghost in the Shell, ¿ya? O como dirían nuestros amigos En españoles, España. como bien nos dice Felipe Tapia, el El fantasma en la concha. Suena bien Tío, flight. faltó eso. El fantasma en la concha, tío. Sí, Sí. vale, sí, voy a leer ahí antes para que nos quede en el tintero. Valentina Sofía nos dice, sale en Bayonetta, también esa canción le debe gustar a los japos, por Fly Me to the Moon que estábamos conversando. Cierto, Y cierto. dice, ver Angulo, los japoneses situando sus historias en Japón, sí, qué raro. Efectivamente, bueno, los japoneses tienen historias en Japón y otras historias afuera. Aquí esta está ambientada también en Japón. Ujú, exactamente. Así Bueno, es. Ghost in the Shell, para mí es uno de mis animes favoritos. A mí me encanta Ghost in the Shell. Encuentro que el universo, el mundo que crearon en esta historia es fantástico, es muy interesante. El cyberpunk que te presenta, que a la vez tan parecido al de
otras películas o series como Blade Runner o qué sé yo, pero a la vez es fresco porque tiene como una mirada distinta. No es tan decadente, es como más optimista, y a la vez es muy... supo ver muy bien lo que se nos venía en el futuro con las redes, porque recordemos que esta serie es del año 95, pero el manga es de antes, y sin embargo el tema de la hiperconexión, que está muy en boga para nosotros hoy en día, 2021, y es uno de los temas más importantes de la serie. Ahora, tenemos la película, que es excelente, como película propiamente tal, estamos hablando de la película del anime, con su trama autolimitada, qué sé yo, y tenemos el manga, y como decía Jovito, es súper bueno, es un poco más explícito en la parte sexual en algunas partes, pero la trama que tiene detrás es excelente y tiene un tono mucho más relajado, un poco más chistosa, y eso fue rescatado en la serie que hicieron después, que es Stand Alone Complex, que si no la han visto, por favor, véanla, porque realmente yo creo que es de la serie de anime de las mejores que hay. Tiene excelentes tramas, claro que hay algunos capítulos de repente que son más flacos, pero tiene como arcos argumentales que transcurren en varios capítulos que son súper buenos, plantea buenas preguntas, si bien la filosofía que tú puedes ver en un anime no es muy profunda ni muy elaborada, pero sí te hace preguntarte muchas cosas. El mismo tema del fantasma en la concha, o sea, cuando, porque suena chistoso, pero cuando tú puedes decir que una persona es un ser vivo, ya cuando estos humanos, poshumanos, por decirlo así, ya poco le queda de humano, en realidad le han ido reemplazando todas sus partes por piezas robóticas. Yo se les recomiendo el tema de las redes, de la conexión de los cyborgs, es muy interesante. Todo el tema de la inteligencia artificial que presentan en esta serie es muy entretenido. Salen unos personajes que son los Tachikoma o los Fuchikoma, que son como los tanques inteligentes que usan los protagonistas, que son muy entretenidos. Y eso. Hace poco Netflix sacó una versión nueva que dicen que es pésima, así que no la he visto. No puedo opinar de ella. ¿La película del live action? No. Hicieron una de CGI. De CGI. Sí. El live action, hablando, no es tan malo. No es tan malo. No es tan bueno, pero tampoco es tan malo. Es como... Mira, yo lo vi hace poco. Varias esencias, sí. Eso te iba a decir. La vi hace poco otra vez porque la quise ver con más calma. La primera vez la vi muy a la rápida y la verdad que me gustó, pero no hice mayor análisis. Esta vez la vi con más calma y detención, tratando de compararla con, obviamente, el anime que están mencionando. Y efectivamente hay muchas referencias, trataron de captar la esencia, pero a su vez adaptarla al público americano con ciertas diferencias, con una trama un poco más optimista, con un cierre más obvio, porque en realidad trata de seguir la misma historia, pero en vez de darle ese cierre más abierto que tiene el anime en su trama y que te da el pie como para continuar la historia más adelante, de otra forma. Aquí como que simplemente se cierra de la manera más obvia y simple posible, como para mantener a un personaje vivo que en realidad no tendría por qué seguir, en realidad. Y la trama no tiene mucho más sentido que eso, o sea, el planteamiento filosófico que hay detrás con el personaje principal, bien interpretado por Scarlett Johansson, que en su momento fue súper criticada porque como una norteamericana iba a hacer un papel de una asiática, pero en realidad si ustedes ven el anime tampoco es que sea muy asiática en los rasgos que tiene Makoto Kusanagi. O sea, También, no es relevante. No fue relevante al final ese tema, más por lo peso de la crítica. Así que recomendable si no tienen nada más que hacer, pero tampoco es imprescindible que la vean. Yo creo que el punto más flaco de la película es Scarlett Johansson. O sea, no es que ella actúe mal, yo creo que el enfoque o la forma que ella trató de presentar el personaje no es plano, muy buena. Es sí, plano. muy plano. Se parece más al de la película que al del anime o el manga, claro. Y es más plano aún, porque el de la película es un poco plano, pero ella es muy plano, demasiado. Es que me suena que trató... La actuación la plano, por si acaso. Sí, que me suena que la actuación... Sí. Personalidad plana, sí. Sí, me suena que trató de reflejar el hecho de que es un androide, que no expresa emoción en la cara, que obviamente en el anime también pasa algo similar, como
para mostrar más el ensimismamiento, como la introspección que hay. Eso mismo. Sí, Así que. la película tiene un excelente diseño de producción, o sea, los edificios, los trajes, las ropas, las caras, todo es muy lindo, está muy bien hecho, se parece bastante al original, pero tiene también su cuota de originalidad. El resto de los actores está bastante bien, pero la mayor se cayó un poco. ¿Qué se le cayó, Jovito? También se le cayó un poco a Algo se le cayó algo. Mordisco por si venía alguien detrás en vivo, pero Es el fantasma en la concha. el fantasma en la concha. Eso. No es lo mismo que la concha del fantasma. Es distinto. Es distinto. Es distinto. De Lagoon nuevamente bajando el nivel del podcast, por favor. No, por Dios. Me voy. Me paro y me voy. La siguiente serie a revisar es una serie que es de mis favoritas. Tiene una trama adulta, pero también se recibe muy bien por los niños porque mezcla muy bien las zonas chistosas. Es recomendable todavía, a pesar de que tiene una trama adulta, se puede ver con niños, que es Samurai X del año 96, un manga escrito e ilustrado por Nobuhiro Watsuki y cuya adaptación al anime la hace Kazuhiro Furuhashi. A mediados del siglo XIX, la revolución Meiji significó el final del shogunato y el principio de una nueva era en Japón. La victoria del bando reformista no hubiera sido posible sin la espada de un joven implacable llamado el Hitori Batosai, que tras el conflicto final desaparece sin dejar rastro. 10 años después se cree que este Batosai ha reaparecido asesinando en Tokio a quien se le cruza en su camino. Y ahí muestran nuestros personajes y la gente del Dojo Kamiya, que es Kaoru Kamiya, y obviamente se encuentra con Kenshin Himura, un espadachín vagabundo que defiende a los más débiles con su filo invertido. Es posible que este guerrero pelirrojo de aspecto inofensivo, muy amable también y con una cicatriz en la cara en forma de cruz, sea la leyenda, sea el Kenshin, el último samurái, el último Batosai. Una muy buena serie, tiene mejores temporadas por la trama, por ejemplo, con el señor Chicho es una maravilla. Después baja un poco la trama con los cristianos, baja bastante un poco la calidad, Sí, es una forma suave de decirlo. pero la trama hasta la pelea con el señor Chicho y los personajes que salen, yo encuentro altísimos. Los live action que han hecho los japoneses también son bastante decentes, también recomendables, y obviamente rescatan más el tono adulto. La serie animada tiene estas bromas, o estas tonteras entre ellos de repente, las competencias casi como de comida que son habituales en el anime más juvenil, pero la trama de fondo sigue siendo adulta. En esa época, bueno, el hecho de que no sea ilegal yo creo que no quita que sea bueno inmoral. o que malo. No, sí, bueno, también pasa que uno juzga a la persona con una moral de una cultura que es distinta. No sé, a mí es un tema que me genera bastante confusión, especialmente porque a mí me gustaba mucho y todavía me gusta mucho la obra de Nobuhiro Watsuki y no sé muy bien cómo ponderar estos antecedentes macabros de la persona, antecedentes personales de la persona por sobre su obra o en paralelo a su obra. No sé qué opinan ustedes. Yo siempre trato de separar las cosas, salvo que la misma obra ocasione que cometa o que esté dando un mensaje erróneo, pero en realidad la obra tiene muchos valores positivos, entonces es como complejo juzgarlo, con todos los antecedentes también, una cultura también distinta, entonces es como complejo. Sí, ¿no? O sea, la obra puede ser muy buena, pero lamentablemente yo creo que igual algo lo da este tema o cualquier otro que tenga que ver con la moral y la parte personal. Aquí yo un poco comparto más la opinión de Icónico que la de Jovita, así que... Es que hay temas que son como más sensibles, yo creo. O sea, sí. yo creo que podría perdonarle a Watsuki que hubiera matado a alguien, ¿me entiendes? O que fuera ladrón,
o un montón de cosas, pero que le guste la pornografía infantil es como que me toca hacer, como que tengo hijos, ¿cachai? Entonces como... No, ¿cómo pero perdo-? ojo, que yo no estoy diciendo que se lo perdonen, pero separemos lo del artista. O sea, no por eso su obra va a ser mala, porque la obra jamás habla de pedofilia. Si yo no estoy justificándolo, No sé, es que o sea, llévenlo pasa, preso, no tengo ni un pasa, drama, ¿cachai? pasa, Nada, por ejemplo, lógico. que yo coleccioné toda la obra de Samurai X en el manga, en la edición argentina, y tiene, al final de cada volumen tiene una carta escrita por el mangaka donde él explica el proceso de creación de los personajes, entonces como que tú te involucras un poco más, ¿cachai? Como que ubicas un poco a la persona que hay detrás, entonces como que duele más, ¿cachai? Cuesta más hacer esa separación que yo entiendo que es valiosa, y pasa, ha pasado en muchos casos, por ejemplo, ahora tenemos todo el tema de Woody Allen, que está muy en boga porque hicieron un documental sobre su, digamos que conflictiva vida personal. Eh, o sea, y es una cosa que seguirá pasando. O sea, cuántos personajes importantes de la historia o de la historia del arte, con grandes obras que son muy reconocidas a nivel mundial, lo vamos a ir descubriendo yayita, o en la medida que la sociedad mejore o evolucione, vamos a ir cambiando nuestra moralidad y ciertas cosas que son aceptadas hoy en día, capaz que mañana no lo sean. Bueno, ha sido todo un tema para nosotros en este podcast, lo hemos hablado un montón de veces. Sí, pero ojo que ahí en el punto que mencionaste no quiero no mencionar que el documental de HBO de Mia Farrow contra Allen Ujú. está financiado por la familia de Farrow y está producida por Mia Farrow y toda la gente que opina distinto fue cortada del documental. Incluso hay algunos que prestaron declaraciones en los juicios iniciales que está cortado y sesgado para que se investiguen bien, porque de hecho el mismo hijo adoptivo de Woody Allen hizo una declaración y él es un psiquiatra infantil. Eh, y él señala que hay mucho de manipulación y de mentira en lo que está contando Mia Farrow, para que tengan ojo ahí Mira, con acusarlo. Y incluso hace una acusación y le da el agradecimiento porque hay, a pesar de que hay muchos actores que se hacen desentendidos porque este tema de la cancelación de repente puede matar una carrera, hay unos dos o tres actores que han dicho, oye, yo jamás vi un mal comportamiento, una mala palabra, ni siquiera le gritó a alguien porque se le cayó un café. Y, eh, y, y la única acusación que hay en este minuto es la de Mia Farrow. Ninguna otra actriz con la que ha trabajado jamás señaló que el Woody Allen, que es medio loco, es medio rayado y todo, oye, le tocara jamás en si forma... Woody Allen está casado con su hija adoptiva. Pero eso también lo explica el hijo. No es su hija adoptiva. La Mia Farrow la adoptó mucho antes y no tenían relación. Ah, Mira, yo no lee voy las a... declaraciones, Mira, porque mira, sí, las finalmente declaraciones del hijo parece que de... parece Sí, que la conclusión de esta historia de Woody Allen, que nos estamos apartando un poco del tema, es que tanto él como la Mia Farrow son los dos una mierda. Como que no hay sí. mucha separación. Estamos hablando de la vida personal, o sea, lo que pasa detrás de las cámaras. Y tú puedes ser muy amable como director, pero tener una vida familiar muy cuestionable. Entonces, ahí está el tema. Y yo creo que lo hace difícil porque vivimos en un mundo que es hiperconectado. O sea, tú no puedes, o sea, ya no tenemos esa Em, suerte que tenían nuestros abuelos que podían leer un cuento o una historia de alguien y no tener idea quién era la persona que lo había escrito. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual nos enteramos de todo lo que pasa. Entonces, chuta, difícil. Cantemos mejor. Ah, Dai na, Cry na, que na, na, Chobata. na, 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 Pero na. la Ah, no. Samurai X, po, Ah, perdón, ya. Oye, en aprovecho japonés. de pasar el dato que si para los que no consideren que Nobuhiro Watsuki es cancelable, tiene otras obras. Hay una que es súper buena que es basada en Frankenstein, que también tuve la oportunidad de leerlo y es bastante entretenido. Alejandro Pereira nos dice, Samurai X es un anime genial, la primera y segunda temporada son muy buenas y las ovas de la película live action son una joya, muy recomendable. Va Bueno, a y ahí salir nos ahora la dice, nueva, las dos nuevas, ahora. sí, ahora vienen las dos nuevas. Ujú. Felipe Tapia nos dice, igual no es Woody Allen, que toda su obra es un viejo verde, pero Kenshin tiene más kilometraje que los 14 o 16 que tiene Kaoru. Sí, ahí está, bueno, en el límite de Sí, lo... bueno, pero en esa época, es como se llama, es realista para el contexto histórico. Sí. Vamos a ir a la siguiente revisión Mejor. después de esta conflictiva pausa. Huyamos de esto, vamos.
No, pero los invito a revisar bien el tema de Woody Allen y Farrow. Revisen Ya, todas las historias y todos los puntos de vista. ya vamos a seguir con la cuestión. Después me retan a mí que yo soy redundante con los temas. Bueno. Perfect Blue. Si a ti te gusta el Perdón, conflicto, Icónico. Tela, bueno, reconócelo. Yo los dejo seguir nomás, después son ustedes los que no quieren pelear conmigo. Este es el tema. Perfect Blue del año 1997 de Satoshi Kon, considerado uno de los grandes maestros junto con Otomo o con Mamoru Oshii o con Kawahiri del anime más serio y más para adultos. Tiene grandes obras, esta le rescatamos uno del puntual que es Perfect Blue, pero también dirigió Los Padrastros de Tokio, Tokyo Godfather y Paprika. Muy buenas obras, todas muy buenas películas, muy locas, muy completas. Basada en la novela homónima Perfect Blue de Yoshiaki Takeuchi, explora la psicología humana desde dentro y lleva a sus personajes a los límites de la locura. Mima Kirigoe es una pop idol, algo muy común en Japón, que es una cantante japonesa que forma parte del trío de jóvenes artistas J-pop llamado Cham. Un día su manager Tadoroko la anima a dejar su carrera para aventurarse como actriz en una producción de televisión, a costa de su propia salud mental. Rumi de la agencia de representación de artistas no está de acuerdo con esta decisión. Aparece un fan acosador y un misterioso blog sobre el cuarto de Mima, donde se relata la vida de la joven día a día que hará que comience a confundir la realidad y la ficción en un relato sobresaliente que obviamente bebe de las obras anteriores de Katsuhiro Otomo y de Mamoru Oshii, como les señalaba. Perfect Blue es una tremenda película. Se podría decir que es lo más cercano al cine de David Lynch y Cronenberg fusionados, hechos anime. Esa es mi apreciación para el nivel de psicológico y de tratamiento que tiene este Perfect Blue, con obviamente animaciones bien para adultos también. No sé si esta la vieron o alguna de las que nombré de Satoshi Kon. No, Mira, no, yo no. tengo la sensación de que la vi, pero no me puedo acordar. Eso tiene que haber sido hace muchos años. Ahora de Satoshi Kon vi La actriz del milenio y vi Paprika. Y creo que tenía un segmento en Memories también. Y el tipo realmente es un genio. Sí, puede ser, sí. Y como dices tú, Jovito, es muy parecido, es como la versión anime del cine arte, es como muy, muy onírico, es muy original en la forma en la cual presenta las cosas. Paprika, por ejemplo, es una película fantástica. Igual tiene algunas cosas un poco raras que hacen que sea difícil recomendarla así de 100%, pero es el nivel de imaginación, la imaginería que tiene, lo onírico, la mezcla de las cosas que hace es realmente súper fascinante. Y es una pena lo que pasó con Satoshi Kon. Es como una llama que, como dice, que ardió demasiado intenso y se apagó demasiado pronto. Sí, murió a los 46 años, sí, murió de cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas. Sí, Es de todos los cánceres del tubo digestivo, el peor. sí. De hecho, trabajó en Madhouse con Rintaro y Yoshiaki Kawahiri. Ese es el estudio de animación donde presentó su obra. Y como bien dice Icónico, bueno, tiene Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfather, Paprika y el Agente Paranoia. Y es todo lo que alcanzó a hacer Satoshi Kon, pero es cinearte llevado al anime. Uh-huh. Y me dio risa porque la semana pasada, en el programa de la semana pasada, Berengulo nos estaba pidiendo cómo ver las películas de Satoshi Kon y yo pensaba, chuta, qué casualidad que justo vamos a hablar de eso en la semana siguiente, o sea, esta semana. Spoiler. Sí, hay algunas en el Netflix todavía, de Satoshi Kon. No sé si todavía están. En su minuto tuvieron a Paprika y a Tokyo Godfather en Netflix. Habría que revisarlo porque van cambiando. Claro, de repente se van acabando los derechos y van haciendo modificaciones. Del mismo estudio que tenemos a Isao Takahata, está Hayao Miyazaki, su compadre. Aunque la obra de Miyazaki es un poco más infantil, como les decía, es un poco más de este cuento con moraleja. Hay obras bien potentes, la misma Náusica que nombraba Icónico hace algún punto, el mismo contexto de Porco Rosso, que yo sé que es la favorita de Icónico. La película, sí. Sí, el viaje de Chihiro.
o El Castillo Errante también, y algunas tramas bien complejas, a pesar de que son más infantiles, que traen más humor, que tienen niños más chistosos, que tienen eventos más chistosos, igual tienen tramas complejas. Pero la que quisimos rescatar, porque no solo porque es una gran obra, sino que además tiene una ambientación fantástica y maravillosa, a pesar de que estas otras que les nombré también son de temática adulta, Porco Rosso, Náusica, El viaje de Chihiro, es La princesa Mononoke del año 97. Eh, Casi 10 años después de Akira, La princesa Mononoke es una segunda oleada de golpe desde Japón para el resto del mundo. No es el caso de Chile o el caso de México, por ejemplo, o algunas partes de Latinoamérica, donde el anime ya estaba muy metido, pero para el lado europeo, para el lado estadounidense, La princesa Mononoke volvió a dar una cátedra. Es una ambientación fantástica sobre la naturaleza y el medio ambiente, ocupando la mitología y el folclore japonés. La historia nos habla de Achitaka, que después de haber sido atacado por un jabalí y recibir la maldición del mismo, que representa un poco el cáncer de la sociedad, la contaminación misma, decide ir por una cura antes de morir y durante su periplo llega hasta Tatara, la ciudad de hierro, donde descubre un conflicto entre Lady Ebochi y la princesa San, que es la que está ahí, cabalga con estas especies de lobo, donde deben proteger el bosque y el futuro de este medio ambiente. Y ahí está representado un poquitito las fuerzas de la naturaleza, están estos honguitos que se mueven, estos kodanchas, estos guerreros que luchan ahí contra esta putrefacción que se toma el cuerpo del jabalí y que obviamente lleva la peste y la contaminación del mundo hacia la naturaleza virgen. Es una fábula contada para contarnos que hay fuerzas de la naturaleza más allá de nuestra comprensión y que debemos cuidar el mundo antes de que termine devorándolo todo y carcomiendo todo por dentro. Una fábula medioambiental, pero en tono complicado, eh, animada maravillosamente, con una música también sobresaliente. Bueno, no tengo más que decir que puras buenas cosas de esta película. Pura oda Yo creo positiva. que La princesa Mononoke es una película que si tú tuvieras que mostrarle a una persona que no conoce nada del anime y quisieras mostrarle como de las mejores películas de anime, esta es una buena candidata porque, como dice Jovito, es como una gran aventura épica ¿cómo se llama? De gran ambición en su narración, en su ambientación, en su mensaje, los personajes y todo lo que ellos te presentan, desde el dibujo del Kodama más chiquitito hasta la música de la princesa Mononoke es una cuestión impresionante. Yo eh, la he visto varias veces, la vi recientemente con mis hijos, que son chicos, y aún así ellos la disfrutaron mucho, porque en realidad el mensaje que te entrega la película es para todas las edades. Yo discrepo un poco que sea para niños, esto es para todas las edades, ya porque uno como adulto o un niño podemos disfrutarlo de manera igual. Y lo otro que hay que señalar es que desde un punto de vista histórico, habíamos hablado de que en Estados Unidos de a poco se fue abriendo al tema del anime, y la primera película que se presentó en cine con una distribución amplia y con un doblaje lleno de estrellas fue La princesa Mononoke, de mano del estudio Miramax. Hay una anécdota interesante de eso, que cuando estaban haciendo las negociaciones para que Miramax la distribuyera en Estados Unidos, Miyazaki en persona viajó a Estados Unidos junto con uno de sus socios, sin hablar mucho inglés. En realidad Miyazaki parece que no habla inglés. Y se sentaron a la mesa a discutir cómo iban a presentar esta película con Harvey Weinstein, que ha estado bien polémico porque parece que era bastante turbio el personaje, pero él era el presidente del estudio Miramax. Y él era famoso porque le gustaba cortar las películas, no le gustaban las películas largas, él era famoso por hacerle corte a las películas antes de tirarla al cine. Y recordemos que La princesa Mononoke dura más de 2 horas, entonces Miyazaki llevó una katana con él en su viaje y lo puso en la mesa delante de Harvey Weinstein, ¡pah!, la katana, y le dijo, no cuts, no cuts, así como que no cortes nada, y poco menos que si cortas algo yo te voy a cortar a ti. Claro. Y claro, todo el mundo Corte captó por el corte. mensaje y no le cortaron ni un minuto a la película, la pusieron tal cual. Después Podía Miyazaki, aprovechado cortarlo, porque aquí sí que no hay doble lectura. Harvey Weinstein es un gallo depravado, de los no hay malos. nadie que lo Claro. defienda y tiene todas estas denuncias, así que ahí sí que no. Sí, no. Pero Miyazaki después ha dicho que él llevaba la katana de regalo, que era hacer una buena relación y que en realidad él no sabía decir nada más en inglés, pero
los que estaban ahí presentes lo cuentan como que resultó un poco violento, pero efectivo. No, claro. Amenazador, porque claro, podría llevar una metralleta o algún tipo de arma de fuego, pero no, una katana. Así, me parece bien la amenaza en todo caso para que no le tocara su obra maestra. No, una maravilla que... No le sobra ni medio minuto esa película, es muy buena. Sí. Alejandro Pereira nos dice, la influencia de las películas de anime ha influenciado a muchos cineastas, como los hermanos Wachowski, claro que lo estábamos comentando, como hermanas ahora, sí. Nolan y... cualquier cosa, bueno, hermanos cuando hicieron Matrix, Nolan y otros directores, y les hacen sus referencias en las películas. Sí. De hecho, la estética, el mismo, ¿cómo se llama? Uy, se me fue. Tarantino. El mismo Tarantino le da un homenaje en Kill Bill al anime y es la más cercana, porque después tiene mucha influencia también del cine italiano, de lo que es Ennio Morricone, pero en Kill Bill también homenajea un poquitito esta estética de anime. Oye, voy a aprovechar de pasar el dato antes de que salgamos de Miyazaki. El mejor manga de la historia es el manga de Náusica. Si es que pueden conseguirlo, por favor consíganlo. Es maravilloso y es de Miyazaki. Sí, la película también es muy buena. Es un clásico. La película es del 80 y algo también. Así que es muy antigua. Así que... Y a lo largo, bueno, Miyazaki que se rehúsa a retirarse, está preparando nueva película, así que... Es que dicen su familia, es un tipo muy trabajólico, dicen que se aburre en la casa. Entonces dice que se retira ya, no hay más, no, fin más, se va para la casa y a la semana ya está aburrido pensando en qué hacer. Sí. Más encima que su hijo y su heredero no ha resultado tan bueno como se esperaba. Sí. El pobre ahí tiene una vara muy alta también. Es que el pobre Goro sí. O sea, el pobre Goro, claro, pues con esta vara es súper complicado. O sea, los cuentos de Ramar no es mala, pero claro, comparado con lo otro que ha sacado el estudio Ghibli, tú decís, le falta harto ahí al pobre Goro. Mejor que se quede en Mortal Kombat. ¿Arrietty es de Goro Miyazaki o es de otro? No, Arrietty no es de Goro, es de un tipo que fue llamado, Arrietty, si no me equivoco, es un tipo que fue llamado a ser sucesor también de estos directores, pero finalmente no les gustó mucho, entonces terminó yéndose del estudio. Déjame buscar a ver si sale. Pero Arrietty es buena, no sé si ustedes la vieron. Sí, pues no sé, Arrietty, sí, pero parece que terminó ahí yéndose del estudio el director después. Yo lo busco. Hiromasa Yonebayashi, ese es el director de Arrietty. Sí, bueno, parece que el tema de los papás japoneses es muy complicado para los pobres hijos estar a la altura de sus papás, son muy exigentes, muy tradicionales, muy cuadrados. Hay que ser. Sí. Los estudios en Japón, hay grandes estudios en Japón, Tatoi, hay Madhouse, que es uno de los grandes, pero Ghibli efectivamente es uno de los grandes y además que tiene mucho cariño. El museo de Ghibli en Japón es una maravilla, pero no es un parque de entretenciones, para quienes en algún minuto tengan la oportunidad de viajar, no es un parque de entretenciones, es un museo donde se establece la obra del estudio, se establecen los dibujos y es disfrutar del trabajo que tienen. La suerte de los que han podido viajar, ¿no? Sí, mira, el Yonebayashi Hiromasa es el director más joven en dirigir una película producida por el estudio. Fue nominado al Oscar al mejor película de animación en el 2015 por su segunda película, El recuerdo de Marnie, y abandonó el estudio Ghibli para crear el estudio Ponok, ¿ya? Que tiene una película que se llama Mari y la flor de la hechicera, que está en Amazon. Muy Ghibli, sí, yo vi el tráiler de eso. Es absolutamente muy Ghibli, pero es del estudio Ponok, que es en algún minuto el estudio Ghibli pudo tener ahí las posibilidades de sucumbir y él terminó yéndose. Este era un tipo que trabajó en La Princesa Mononoke, en Los Llamadas, en los cuentos de Terramar como asistente de dirección de Goro, y luego le dieron la posibilidad de dirigir a Arrietty y luego El recuerdo de Marnie, pero terminó yéndose a su propio estudio, a Ponok.
con otros dos directores que también habían trabajado. Miyazaki es una figura muy fuerte en Ghibli y ahí, para bien o para mal, ha terminado espantando también a tipos que necesitan o quieren salir a flote y no han podido. Es típico en Japón. Hay un documental en Netflix que se llama Hiro sueña con sushi. No sé si lo ¿Mm? vieron. ¿Sí? Estuvo en Netflix un tiempo. Entonces, ahí el protagonista es Hiro, que es el maestro del sushi. Esto es un documental, no es una serie de ficción. Y sus aprendices cuentan lo mismo, porque ellos no pueden superar al maestro y que la única solución que les queda es irse y formar su propio restaurante. En Ghibli pasa lo que dice Jovito. Bueno, también pasó que hubo una época que estuvo disuelto el estudio, después de la princesa Kaguya, si no me equivoco, lo Sí. disolvieron porque pensaban que no iban a hacer nada más, y también por problemas económicos, y después se supone que ahora lo volvieron a formar para hacer esta nueva película de Miyazaki. Sí. Para fan de los que les gustan un poco más los parques de diversiones, también se está construyendo un parque más temático, de figura y de diversión con la figura Estudio Ghibli. Yo creo que ya una parte icónica de eso, han visto que les puede producir temas de turismo, que aunque los japoneses no son muy dados a promover el turismo en su isla, rescatar estas cosas que son simbólicas para ellos. Alejandro Zabaleta nos dice: por fin va a salir Evangelion 3.0 más uno. Ya estoy esperando que llegue a México. Así que hay varios que estamos esperando ahí que lleguen a otros lares para verla. Hay como 5 años esperando, ¿no? O más. Así que, bueno, y para ir cerrando nuestra última película hemos revisado los clásicos del anime para ir dándole cierre a este episodio. Desde el año 80, donde partimos con el Super Agente Cobra, a distintas obras de directores bien connotados de anime japonés, pasando por Akira, Perfect Blue, Ninja Scroll, etcétera, etcétera. Y lo último que alcanzamos a entrar en en fines del año 90, es Cowboy Bebop del año 1998, dirigido por Shinichiro Watanabe. La acción nos sitúa en el año 2071, donde un cazarrecompensas ha vuelto con todo su arsenal espacial. Los personajes son bien característicos: Spike, Jet, Fate, Ed y Ain, y viajan en una nave llamada Bebop en busca de delincuentes especiales, ambientada con un tono western, un poco de las series noir, que es un poco de espías, personajes disparándose en un entorno de ciencia ficción, obviamente. Eh, y a pesar de que este tipo no quiere tener ningún compañero, termina ahí llevando al perrito, a la niña, etcétera, etcétera, y cada vez más acompañado en una serie muy interesante. Eh, a pesar de que parte bien así simplecita y los personajes parecen de típica serie normal, empiezan después temas de existencialismo, recuerdos del pasado, soledad, hablan un poquito también del tema suicidio, así que es bien interesante Cowboy Bebop, y Netflix de hecho está preparando una versión live action que se terminó de filmar y ha estado ahí siempre en la palestra respecto a... han sido cuidadosos, han estado bien asesorados por el creador, porque además creo que le están financiando unos animes nuevos, entonces el creador ha estado bien encimita ahí para tratar de que respetar en lo posible la estética y todo lo que es Cowboy Bebop, y poder llevarlo al live action. Claro. No sé si ustedes la vieron, esta ya es más moderna, antes de terminando ya los años 90. Sí, es una maravillosa mezcla de ciencia ficción, noir y música, porque la música en Cowboy Bebop es muy Sí, importante. Todos los capítulos tienen una banda sonora que es como más ad hoc a lo que está pasando, y le da mucha más, y tiene mucha relevancia con respecto a lo que está pasando. Es una gran serie. Para mucha gente, o sea, si tú miras en redes sociales, en otros países, en Estados Unidos, qué sé yo, para muchos es como la mejor serie de anime. Eh, Obviamente es muy discutible, yo no encuentro buena, pero no tan buena, pero hay que reconocerle sus méritos, y es una serie súper interesante. Estaba mirando el currículum de Shinichiro Watanabe, y él ¿Mm? estuvo involucrado en Macros Plus, es Sí, el codirector. Macros Plus, que yo creo que es de lo mejor de Macros. Bueno, a mi gusto es una de las que más me gusta. Faltó decir que la banda sonora de Cowboy Bebop era de
No me acuerdo cómo se llama. Rellenen. Rellenan. Voy a contar lo de Netflix por mientras. Los actores que están dando vida ahí a este live action son John Cho, Mustafa Shakir, Daniela Pineda y Alex Hassel, quienes encabezan el reparto interpretando a los personajes que ya les señalaba. El rodaje ya terminó. Tengo entendido que es película, pero no sé si va a ser serie. Ahí estoy un poco dudoso. No, va a ser serie, sí, efectivamente, porque dice, la actriz posteó, termina la temporada 1 de Cowboy Bebop. ¿Se tienen fe entonces? Se termina la temporada 1, no es menos, así como... Hay que dicen que verla han primero. trabajado... Sí, hay que verla primero, pero dicen que han trabajado bastante con el creador del anime para que con Shinichiro Watanabe para que los oriente. Entonces, está asesorando esta producción y no es menor. John Cho es obviamente oriental, lo cual le da un toque ahí para tratar de mantener un poquitito el tema que siempre es crítico del Fate Watching y todo. Ahí estabas poniendo tú a los actores que... Es em, el reparto. sí, bien, bien, Variopinto. Mezcladito. bien variopinto, sí. De hecho, Sí. la descripción de Netflix dice un grupo ecléptico de personajes puede resolver em, muchos casos dedicados a atrapar delincuentes espaciales en la galaxia y podrán salvar el mundo siempre que se les pague un precio justo. Claro, siempre que lleguen a la cuota. Bueno, la música es de Yoko Kanno, que es de las músicos que musicalizan las películas japonesas de las más destacadas, creo yo. Ella tiene, bueno, Macross Plus, Macross 7, Macross Frontier, Ghost in the Shell, la serie Standalone Complex, tiene Scaflón y tiene Cowboy Bebop, entre otras, tiene muchísimas más. Así que súper destacada la música para que si le pueden dar una oportunidad, echenle una escuchada a esta serie y veanla porque es muy buena. La otra que tiene Shinichiro Watanabe, que también vi, es Samurai Champloo. No sé si ustedes la vieron. No. Sí, Samurai Champloo sí yo la vi, sí. Que es muy buena también, tiene una excelente producción, animación, personaje, qué sé yo, aunque quizás si te gusta Cowboy Bebop, no es necesariamente te va a gustar Samurai Champloo porque es muy distinta. La ambientación y todo es absolutamente nada que ver, está ambientada en Japón medieval, pero tiene la misma frescura, encuentro yo, también tiene harta relación con la música en cuanto a sus tramas y es muy divertida. Sí. El gran punto que han reclamado los fans es que el traje de Fate, el característico que tiene Fate Valentine, eh, ya está avisado que va a ser distinto. De hecho, muchos fans reclamaron porque hay unas cosplayers que han hecho trajes espectaculares. Bueno, y ahí la serie se ha defendido que no, que necesitaban que además él no solo se viera, o sea, que no le importaba tanto que se viera igual, sino que le importaban que fuera práctico y que una persona lo pudiera llevar de verdad. Y ahí viene parte de, estarán tapando más de la cuenta para evitarse las críticas de la sexualización de la niña, así Y que el ahí LGTB más plus 50. Sí. no, ni siquiera eso, es más que nada el Pero mira, tema de la... Sí. siendo así como bien objetivo, poniéndome la mano en el corazón, igual el traje es poco práctico. Así como para escenas de acción, saltar, dar patadas, con esa cuestión. Puede terminar un poco pilucha, claro. O sea, está difícil para el pobre camarógrafo ahí hacer un encuadre que sea para todo espectador. Yo creo que por lo menos tienen que respetar los colores, vamos a ver si logran eso y algo similar, pues, o sea, tampoco pueden alejarse mucho, o sea, les gusta o no, los fans tienen grabado la imagen de Faith Valentine como está, pues, así que no es Bueno, menor. aparte que era parte de la personalidad del personaje, hasta donde yo me acuerdo que ella trataba como de crear una barrera entre su verdadera personalidad y el exterior, de mostrarnos así como muy seductora, y como muy, no sé, ella como que trataba de esconder su verdadero yo en en esa ropa tan Escasa. explícita, escasa, no sé. No sé. Bueno, Hablan Así de que, colectas, claro. sí, pero una muy buena serie que pueden revisar y prepararse para el live action para ver si, bueno, si lo vamos a sepultar o finalmente va a ser una buena adaptación de algo que nadie pidió. Claro, es una apuesta, exactamente. es una apuesta súper arriesgada.
Sí. Yo hubiera preferido una nueva continuación del anime, pero bueno. O quizá una película del anime, un OVA. No se puede continuar. Yo pensé que sí, preferir otro live action de Death Note. No, pero siempre hay una salida. Sin entrar en spoilers, siempre hay una salida. Una precuela, una historia alternativa. Historia alternativa, si vamos más ¡Brujo! por último. ¡Brujo! Mira, ¿cómo se llama la película de...? Porque hay una ova de Cowboy Bebop que es, creo que ambientada como entre medio de la serie o al principio, no sé, como que ahí hicieron un arreglín. Sí, Gabriel Lago nos dice, el chino es súper buen actor, perdón lo genérico, pero no recuerdo el nombre. John Cho, por si acaso. John Cho. El actor es tremendo actor. A mí me gustó lo que hizo en la segunda temporada de la serie El Exorcista, y lo hace muy, muy bien. ¿Cómo dicen? ¿Asiático-americano? Sí, asiático-americano, sí. Asiático-americano, está bien. Bien Chino-americano. John Cho. Y también lo hace bastante bien porque es el que sale en Star Trek, si no me equivoco. Sí, Zulu. Sí. Star Trek. Está de moda el tema porque en Estados Unidos han habido como varios ataques raciales esta última semana contra asiáticos, asiático-americanos, gente de ascendencia asiática, creo que es por el tema del COVID, ¿no? Sí. Como que se le empieza a atribuir la responsabilidad a todos los que tengan los ojos rasgados. Sí, hubo un ataque de un depredador sexual que acribilló a 8 personas hace un par de días atrás. Temas complejos. Sí, estamos viviendo en un mundo complejo. Así que, bueno, eso ha sido la revisión de animes serios, old school, clásicos de los 80 y 90, para que no nos extendamos más para este capítulo, que es un poquito más corto que los anteriores, que ya nos hemos estado yendo a la larga, pero bueno. Bueno, casi una hora 40. Pronto llegaremos al episodio de 4 horas con el Snyder Cut. El de Lagoon Cat. Señor Dela, con sus palabras finales, voy a hacer yo el cierre hoy día. Voy a tomar su misión. Me parece excelente, muy bien. Así que un gran recuerdo de animes que nos marcaron la infancia, que en algún punto de nuestras vidas nos inició, nos llevó, nos tomó por el camino de la animación japonesa y nos hizo fanáticos de las animaciones en sus distintas versiones y estudios. Así que yo feliz de este recuento y que ojalá a ti te haya gustado también como lo disfrutamos nosotros en esta hora y media y un poquito más de recuento de animes clásicos de 80 y 90 para ti en Monjes Fanáticos. Señor Icónico. Voy a sonar súper viejo, pero yo creo que el mejor anime es como de los 80 y los 90, porque tiene la justa medida de es como un justo equilibrio entre buenas tramas, buen diseño, una cuota de violencia, que después como que se sanitizó mucho en los 2000 y en los 2010 y últimamente ya prácticamente no he visto anime más nuevo porque como que no me llega mucho, pero en esta época era realmente el anime bueno y quizás es la edad en mi que habla, tiempo pero... el anime se dibujaba con la pigmina y a color y yo lo borraba y salía los Simpsons. Así que fue muy divertido poder recordar estas series que marcaron nuestra juventud junto a ustedes. Así es. Sí, un gran abrazo a todos. Recuerden que todos nuestros artículos están disponibles en www.monjesfanáticos.com. Les recordamos que en nuestro episodio 200 estamos celebrando un nuevo aniversario de Monjes Fanáticos, así que nos pueden dejar sus mensajes en WhatsApp, en mismo Anchor, donde también aparecemos, o al mail monjesfanáticos@gmail.com. El WhatsApp ahí que aparece en nuestra transmisión de YouTube y de Facebook cuando está disponible. Así que los invitamos a participar. Les damos las gracias a todos nuestros participantes de la noche, en especial a nuestros Patreons que siempre nos apoyan, así que un gran abrazo. Y en esta ocasión a todos los que nos han acompañado, Bere, Loreta, Gabriel, que nos dice que le manda un saludo, a Rodrigo, que nos escucha en Spotify. Alejandro Pereira, Felipe Tapia, etcétera, etcétera. Eduardo Benítez, sí, Eduardo Benítez, Alejandro Zabaleta. Así que un gran abrazo a todos los que estuvieron en este especial de Animes Old School. Nos vemos. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden, manden sus saludos para el episodio 200, los Monjes Fanáticos, a WhatsApp, al correo, a la página de Anchor o donde sea que quieran mandar señales de humo, paloma, gaviota o lo que sea que manden. Adiós. Ya. Adiós. Arigato.
Frecho.